Bienvenidos a nuestro especial de Halloween del Exorcista, donde vamos... El Exorcista... Reagan, espera, déjame hablar de tu película. Reagan. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker. ¿Suficiente? Ya. Para, por favor. Para. Deja de estar gritando. El Exorcista es una película de terror de 1963 y es muy buena, es de acción y sale también James Miller y habla de la posesión de una niña y cambió el género de las películas. ¡Ya! Y El Exorcista es considerada de las... El Exorcista... No te... El Exorcista. Bienvenidos a nuestro especial de Halloween, donde vamos a hablar de películas clásicas de terror durante todo el mes de octubre, que ya casi estamos a la mitad, pero vamos a intentar hablar de películas, cómics, cosas relacionadas a Halloween y de terror. Y para iniciar vamos a hablar de El Exorcista. El Exorcista es un clásico, es una película que todos hemos visto, todos hemos escuchado y aunque tal vez no la hayas visto, tienes una idea de a dónde va la película. El Exorcista es dirigida por William Friedkin y en el elenco tenemos a Max von Sydow, Ellen Burstyn, Linda Blair y Jason Miller. En la historia vemos a Ellen Burstyn que tiene a su hija Linda Blair, en esta película se llama Reagan. Viven en esta casa muy grande donde está filmando una película la mamá, Chris. Entonces vemos que la hija es una niña normal y corriente, es una familia feliz. La niña empieza a jugar con una ouija y es donde las cosas empiezan a salir mal. Vemos que hay una fiesta y Reagan empieza a comportarse muy extraño, orinando en la alfombra, está actuando muy grosera y le realizan varios exámenes en varios hospitales y varios doctores le dan su opinión de lo que puede tener Reagan. Pero su comportamiento cada vez es peor. Vemos que su conducta se vuelve completamente agresiva, demente, está diciendo muchas groserías, algo que está muy mal, por cierto. Pasan muchísimas cosas y cada vez vemos a Ellen Burstyn o a Chris más y más desesperada. Entonces cuando todo falla solo hay algo que se puede hacer, lo que es un exorcismo. The Exorcist. Y aquí vemos cómo llega el padre Carras, el padre Merrin y tenemos en sí la película del Exorcista. El Exorcista es un clásico de terror. Esta película salió en 1973 y cambió la industria del cine para siempre. De acuerdo a inflación, esta película es la película más taquillera de Warner Brothers y es una de las pocas películas de terror nominada a varios Óscares. Y esto es importante recordando que todas las películas de terror no suelen tener ese alto nivel de prestigio o reconocimiento por la academia. Y hay muchísimos videos del Exorcista, sí voy a dar mi reseña, pero también quiero hablar un poco de cómo esta película me impactó a mí. Yo tenía aproximadamente 8 o 9 años cuando vi esta película, algo que no se debe de hacer, esto no es algo que debe ver un niño. Y estaba con mis primos, estábamos en casa de mi abuela y al parecer uno de mis primos sabía que tenían en VHS El Exorcista, entonces como que fue este plan para ir a ver El Exorcista a escondidas, porque obviamente no nos iban a dejar. Todos nuestros tíos estaban abajo, mi abuela, entonces la vimos a escondidas y recuerdo claramente cómo mis primos se reían o se divirtieron y yo no. Esta película me traumó para siempre. Yo no soy alguien que le guste ver películas de terror, me caga, la verdad, me estreso. De hecho, cuando la fuimos a ver en Cinemex, que salió hace poco y es una de las razones por las que queríamos hablar, fui con mis editores e incluso me dio bastante miedo, ¿verdad que sí, muchachos? No me gusta mucho ver películas de terror, aunque me encantan cómo te hace sentir. Y El Exorcista es una de las mejores películas de terror. Tal vez ahorita no suene como mucho, considerando que cada año prácticamente hay películas de exorcismos, pero todas esas películas son gracias a esto. De hecho, Warner Brothers no quería el título del Exorcista, porque casi nadie sabía lo que el exorcista significaba, nadie sabía qué significaba exorcismo, exorcista,
entonces querían una clase de título que pudiera venderse mejor. Pero gracias a la peli, hoy en día todos sabemos lo que es un exorcismo, tenemos una idea sencilla de lo que puede significar. El Exorcista es una película increíble porque desde el inicio es sutil, no tienes una idea clara de lo que está pasando, es bastante lenta, pero no en un sentido de que puede llegar a ser aburrido. Es una película que toma su tiempo creando tensión y eso es algo que yo creo que muchas películas de terror han olvidado. Las películas tienen que poder crear tensión y específicamente las películas de terror. Las películas de terror necesitan eso, porque hoy en día lo único que tenemos es el jumpscare, el salto, la persona que va entrando a un lugar y es como... Y eso es algo que ya se volvió aburrido y viejo, eso es algo que en sí no es... Eso no da miedo, es un sonido muy fuerte. Y aquí esta película toma su tiempo para crear esa tensión. Y de hecho sí tenemos varios saltos. Hay una escena donde Ellen Burstyn tiene que subir a un ático, trae una vela y sí hay un momento donde la flama hace así. No entiendo qué pasó ahí, pero es como una clase de susto. Pero es muy mínimo. Lo que hace esta película tan bien es poner a una niña inocente y ver cómo su dignidad, cómo su persona es... puesta en situaciones extremas y desagradables, cosas que un niño no debe hacer, y ese es el impacto tan grande que tuvo esta película. Desde el teaser trailer del Exorcista hubo problemas. El teaser trailer, por cierto, son solo imágenes en blanco y negro de Regan, como el ya espíritu poseído y lo que sea. Y entonces eso fue en sí el teaser trailer, pero desde ahí eso dio miedo. Lo tuvieron que retirar de cines porque eso a la gente los perturbó demasiado. Y no para ahí, cuando ya había funciones de esta película tenía que haber ambulancias afuera, porque varias personas en la audiencia siempre les daba un ataque de histeria, se ponían nerviosos, se desmayaban. Entonces de plano tenía que haber ambulancias fuera. El Exorcista también, como les dije, sale Jason Miller como el padre Carras, que es este señor, este sacerdote que está perdiendo un poco su fe. Y esto es algo interesante que hace el Exorcista, porque es una historia sencilla, pero en sí planea la idea de la ciencia y la religión, acerca de cómo la ciencia está sustituyendo ya muchas cosas. Ya la gente no cree en exorcismos, ya no cree en espíritus, diablos, fantasmas, Santa Claus, ya no se cree en ese tipo de cosas, porque ya está la ciencia. Y hay un modo de poder diagnosticar lo que una persona tiene. Y eso es algo muy interesante porque nunca es así claro si está poseída o no. Claro, cuando llegamos al exorcismo al final, por supuesto, pero siempre hay una duda, siempre hay algo que no está seguro de lo que está pasando. Y eso es algo que el exorcista hace maravillosamente bien. Desde el principio tenemos esta idea de que está pasando algo, pero no tenemos todas las pistas. De hecho, cuando el director Burke Dennings muere, no tenemos como escenas de que pasa eso, solo vemos que pasó. Burke's dead. Lo mataron y tenemos esta escena increíble donde el inspector, un detective, le está explicando lo que pasó a Jason Miller y le explica que le dieron la vuelta por completo, y es una escena sencilla, tranquila, y eso es muchísimo más efectivo que sustos o poner la escena en sí. William Friedkin es un director excelente que sabe cómo crear este tipo de suspenso. Durante la película también vemos caras que salen de la nada, solo son unos segundos en cámara. Es un rostro blanco que trata de representar al diablo o algo por el estilo, y en un dato curioso, eso de hecho es maquillaje rechazado para Regan. Así era como iba a lucir, pero como pueden ver era algo más como Drácula, entonces entiendo que prefieren usarlo para eso. Linda Blair es Regan, la niña, y probablemente es una de las actrices más talentosas que he visto, sobre todo por lo joven que es. Cuando la vemos poseída, obviamente la voz la hace otra actriz, pero lo que vemos a ella pasar es impresionante. Su actuación de verdad te hace creer que algo está muy mal con esa niña. Tomemos por ejemplo la escena del crucifijo, que yo creo que todos sabemos a cuál me refiero. Es una escena muy fuerte, y lo que más me impacta es el momento en que vemos que se está apuñalando con el crucifijo. Si ven su cara, su actuación es increíble, porque claramente vemos cómo ella no quiere hacer eso, vemos cómo está poseída y su desesperación de que no puede hacer nada, y el dolor cuando se está apuñalando es increíble. Para mí esa es la mejor escena. Es fuerte, es impactante y te deja una sensación ambigua de que no sabes qué está pasando. Sobre todo porque al final vemos que le dice algo cuando gira la cabeza y es un acento inglés, está imitando a Burke Dennings, eso era algo que no sabía. En IMDb Trivia te explican que están implicando que ella mató a Burke Dennings, que es algo que yo nunca había asociado hasta que la vi en el cine y me puse a investigar un poco más, y es algo que me gustó mucho. Max von Sydow es otro sacerdote, el padre Merrin. Él es un sacerdote completamente realizado,
Me refiero porque el padre Karras es un hombre con conflictos, su madre acaba de morir, pero el padre Merrin es alguien seguro de lo que está pasando. Esta chica está poseída por un demonio, Pazuzu, que es el que al principio vemos con esa estatua, que es una especie de demonio con distintas partes de animales. De hecho, una serpiente es la forma fálica de esta bestia, este demonio. Y padre Merrin es esta persona segura de lo que está pasando. Me gusta mucho la escena en la que padre Karras le dice que hay varias personalidades que se han manifestado y él le dice con mucha seguridad, solo hay uno, entendiendo perfectamente que solo hay alguien que está poseyendo y es el diablo. Los efectos en esta película son increíbles, todo es práctico obviamente, en los 70s no había efectos especiales, pero por ejemplo si ven la escena del exorcismo podemos ver el aliento de lo frío que está el cuarto y eso es algo que lograron con 4 aires acondicionados, refrigeraron tanto el cuarto que estaba así. De hecho, Linda Blair casi sufre neumonía porque lo único que ella podía usar era ese camisón blanco, entonces estaba sufriendo muchísimo durante esas escenas, pero incluso así pudo lograr la escena y de hecho fue tan buena que hizo que Max von Sydow, el padre Merrin, olvidara varias de sus líneas de lo impresionante que era. Otro dato curioso, recuerdan la escena del vómito en el padre Karras, de hecho se iba a saltar en el pecho. Pero William Friedkin no estaba seguro de la reacción que iba a obtener, entonces se lo tiró a la cara. Lo que significa que la reacción que ven es el actor, no es el personaje, es él con asco y en una entrevista muchos años después dijo que sí, que le molestó bastante eso. Esto habla un poco de William Friedkin, porque este era un señor algo especial, era alguien que de verdad se quería asegurar de obtener lo mejor de sus actores. Otra escena increíble es cuando vemos al padre Karras escuchando la grabación de Reagan, donde está escuchando su voz distorsionada por el demonio. Y si recuerdan esa escena hay una parte donde el padre Karras voltea porque escuchó el teléfono. Y esa escena fue lograda gracias a que William Friedkin disparó una escopeta, de modo que de verdad se asustó Jason Miller. Muchas cosas hacía así William Friedkin durante la filmación de esta película para lograr ese efecto impresionante. El Exorcista es una película impresionante, incluso hoy en día tal vez para algunas personas ya no tenga el mismo efecto, pero sea como sea, todas las películas de exorcismos que tenemos son gracias a incluso las películas más famosas como El Conjuro 1 y 2. Si recuerdan, hay una parte en El Conjuro donde vemos a la mamá en el sótano poseída y se eleva. Eso es claramente una referencia al Exorcista. Y también en El Conjuro 2 hay una parte donde la chica poseída está hablando con una voz rasposa, que es obviamente la de un demonio, y hay igual una escena con Reagan y un psicólogo cuando pasa eso. El Exorcista es una película que creó este género de terror más intenso y más fuerte, y no solo eso, pero también hizo pensar sobre cuestiones religiosas y de ciencia, sobre cómo aún la religión tiene un punto o una postura relevante en el mundo ya moderno. El Exorcista es una película increíble que yo les recomiendo, todo el mundo la hemos visto probablemente, pero si no la has visto te la recomiendo muchísimo. Cuando la fui a ver al cine fue increíble por el sonido y la imagen, por nada todos ya la vemos en DVD, pero fue genial poder verla en el cine. El Exorcista, claro, se merece un 10. Es una película increíble y en Halloween tienen que ver El Exorcista con personas, no la vean solos, yo no puedo. Nos vemos.